Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenas tardes en algunos lugares donde tengo personas que se conectan. Les bendigo en el nombre del Señor. Quiero iniciar en este día algo que Dios puso en mi corazón, y es acerca de la necesidad de entender el Evangelio del Reino. Porque si de verdad nosotros anhelamos que el Señor regrese, no va a regresar, según la profecía, si este Evangelio del Reino no es predicado como testimonio a todas las naciones. Esa parte, a todas las naciones, es muy importante entenderlo. Porque la consigna del Señor son las naciones. Y nosotros hemos rebajado la consigna de Dios, el plan, el propósito de Dios, a otro tipo de manejos que nada tienen que ver con el diseño original. El diseño original es: yo voy a formar una iglesia para que ella sea la que vaya a llegar discípulo de las naciones. Es más, todo templo donde se reúnen los santos debe ser, como lo vamos a ver hoy en un momento, una casa de oración para las naciones. O sea que la iglesia de Jesucristo tiene un propósito, y son las naciones. Lo que va a traer la venida del Señor no serán los terremotos, ni las plagas, ni las pestes, ni las guerras, ni rumores de guerras. Son señales. La profecía que va a traer la venida del Señor para que caiga la estatua de Nabucodonosor será esa piedra del reino que viene rodando, que son los santos. Usted los lee de cerca y lo vamos a ver muy de cerca en la Escritura. Son los santos de este tiempo que conforman el reino, lo que van a hacer que caiga. Y ese es el fin del cual habla el Señor, es el fin del sistema de los gentiles. Entonces nosotros tenemos una labor, y es rescatar lo más que podamos de las naciones, y aún hasta tomarnos las naciones. Ahora, yo no creo en la famosa doctrina del reino ahora, ni tampoco la doctrina del dominionismo. Lejos sea, porque sería entonces errar en lo que Dios tiene marcado para este tiempo. Muchos, por no entender el Evangelio del Reino, se andan desviando y regresando al folclore hebreo. Y yo no soy antisemita, pero cuando alguien no entiende reino, se brinca de una religión, de un legalismo a otro más perverso. Pero cuando usted entiende reino, cuando usted se le revela reino, usted jamás va a regresar a algo que tenía fecha de caducidad, cuando somos parte de un reino sempiterno. Los que gustan manejar todos esos conceptos del judaísmo viven saludando y diciendo el eterno, el eterno. Bueno, el eterno tiene un plan eterno, y dentro de ese plan eterno estaba un secreto, y ese secreto se llama la iglesia, que ha sido revelado por sus santos apóstoles y profetas en este tiempo. Pero como la gente no entiende cuál es el verdadero evangelio del reino, entonces se meten en legalismos, andan en retroceso, andan en el folclore y en una cantidad de cosas que nada tienen que ver, y se pierde tiempo porque el enemigo es experto en distracciones. Entonces, por mucho tiempo, la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo,
ha estado manejando dos vertientes que nos han consumido el tiempo. Una, clamando por avivamiento. Y la otra, empacando para irnos en el arrebatamiento. Pero yo les tengo una noticia mejor. Y es que el más grande movimiento de Dios no tenemos que esperarlo. Ya está aquí. Y es más, no comenzó ahora en este tiempo de pandemia. Tiene más de 2000 años y lo inauguró Juan el Bautista y Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la gran noticia es que Dios ha levantado lo que se llama el movimiento del reino. Hemos estado, por ejemplo, hablando de que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, cuando la gracia es algo que está desde tiempos de antaño, aún desde los tiempos de Noé. Dice, halló gracia delante de Dios. Entonces hemos estado poniendo unos compartimientos ahí teológicos que nos han desviado del propósito de Dios. Ahora, yo no vengo a ustedes a decirle que yo me las sé todas, pero lo que sí sé es que he pedido al Espíritu Santo que me actualice en la verdad presente, en lo que está funcionando en Dios ahora, en lo que Dios respalda ahora, en lo que causa efectos aún en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ese gran movimiento del reino que está respaldado por Dios, ese es lo que yo quiero. Ahora, si usted lee la Biblia, va a descubrir que esta Biblia tiene que ver con el tema de un rey, el tema de un reino, el gobierno de ese reino, la nación que forma parte de ese reino, la constitución del reino, el lenguaje del reino, el propósito eterno de Dios querer establecer un reino. Este libro es un libro de reino. Este no es un libro religioso ni legalista, ni el manual de una denominación. Este es el manual del reino. Y por eso usted lo encuentra por todas partes. Entonces, la iglesia tiene que avanzar porque hemos estado como atrás en el propósito y en el proyecto divino, ignorándolo por una cantidad de arandelas que las estamos ajustando todo el tiempo y hablando y peleando sobre eso, discutiendo y haciendo una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. El reino es un movimiento, no un monumento. Entonces, se ha llegado el tiempo en esta última hora que nos queda, antes de que la estatua se venga por completo abajo, de cooperar con Dios. Repito, somos colaboradores de Dios. Necesitamos entrar en ese proyecto con Dios, lo que Él quiere ver a través de su iglesia aquí en la tierra. Escúchame, si usted se mete en el propósito eterno, eso te va a alargar la vida. Eso te va a traer conexiones de oro. Eso te va a traer salud. El COVID no puede tocar a alguien que está metido en el propósito eterno, porque Dios te necesita aquí sobre la tierra. Yo quisiera que me pudieran compartir ahí, pero el remanente es poco, yo lo sé. Entonces, ¿por qué razón algunos, cuando se les habla del reino, para ellos es un tema futurístico? ¿De dónde sacaron esa idea? De que el tema del reino de Dios es un tema futurístico, algo que va a tomar tiempo por allá en el milenio, algo que va a ocupar un lugar aún después de que tú te mueras. El enemigo nos ha engañado, y otros, cuando se les habla del reino, le dicen a uno: es que yo no soy testigo de Jehová, como que si ellos tuvieran el verdadero conocimiento del reino. No saben
ni un comino de lo que es el reino. Pero como el enemigo es imitador, entonces se ha traído un falso reino. Entonces repito, la Biblia, ese libro que usted tiene, lo que nos habla es de un reino y nos habla de una familia real, de la cual tú y yo hacemos parte, y no que lo vamos a hacer ya, ahorita somos familia real. Él nos hizo por su sangre reyes y sacerdotes, no nos va a hacer, ya nos hizo. La sangre es la que nos da ese mérito, o sea, que somos realeza por sangre, somos realeza por nacimiento. Es más, el nuevo nacimiento que se habla de agua y espíritu no es para entrar a una iglesia, ni tampoco su propósito primordial es el ser salvos. El propósito primordial del nuevo nacimiento es para poder ver y entrar al reino y manifestarlo. Léalo, Jesús lo dijo. Él no habló ahí ni siquiera de iglesia en ese momento. Habló fue de su reino. Entonces, Él quiere que se levante una familia real que entienda reino para que lo extienda, para que lo predique, para que lo anuncie, para que ese sea nuestro tema central, para que nosotros que hemos sido creados podamos administrar aquí en la tierra ese reino que está establecido en el cielo. ¿Cuántos realmente son administradores de las riquezas de ese reino? No lo son porque no lo entienden, entonces no lo pueden administrar. El primer mandato que el Señor dio en la Biblia tenía que ver con reino. La primera bendición que Dios desató sobre el hombre tenía que ver con reino. Y ese término mandato nosotros necesitamos estudiarlo más de cerca. ¿Por qué? Porque un mandato es una autorización para actuar. Un mandato es algo que se nos da, que genera cambios. Un mandato es una comisión legal que se le ha asignado a alguien. Es un precepto al cual nos tenemos que adherir. Es una guía a la que tenemos que seguir sin desviarnos de ella. Es un orden, es un orden de importancia de cosas. Eso es lo que es un mandato. Entonces, esos mandatos dados por el rey tienen que ser obedecidos. Y Dios lo que le dio a Adán y a Eva fue un mandato. Y dijo, en ese mandato está mi bendición. Y ese mandato tiene que ver con dominio sobre la tierra, para sojuzgarla y para regir sobre ella. Para eso fuimos creados. Pero Adán falló en esa asignación. No la entendió y se la pasó gratuitamente al enemigo, porque el enemigo lo había añorado, lo había deseado. Dijo, si no puedo tener ese dominio en el cielo, no pude tumbarme a Dios para tener ese dominio, pues entonces lo tendré aquí en la tierra. Y destronó al subrey o al virrey que había aquí en la tierra, que era Adán. Entonces Dios ha escogido individuos, como escogió a Abraham, como te escogió a ti, para que seamos esos representantes legales de su reino aquí en la tierra. También escogió a la nación de Israel. ¿Para qué? Para que esa nación de Israel estableciera su reino aquí en la tierra. Por eso les llamó a ellos, yo haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Y ellos desecharon ese llamado. Ahora, si nosotros como iglesia también desechamos, cometeremos el error de Adán, cometeremos el error de Israel. Y no podemos nosotros cometer. ¿Por qué? Porque esta asignación, para poderse recuperar, se pagó a precio de sangre. Mire lo que dice Mateo 21:43, en el nombre de Jesucristo. Mateo 21:43. Repito, es algo que
que el Señor ha estado trabajando en mí, me dijo, tienes que hacerlo y van a entenderlo. Mi pueblo lo va a entender porque tiene mi espíritu. Entonces, dice, por tanto os digo, Jesús hablando, que el reino de Dios será quitado de vosotros, o sea, de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y quién es esa gente? Los gentiles, los que hemos sido llamados para restaurar el tabernáculo caído de David. Por eso yo no entiendo los que son gentiles y se quieren hacer judíos cuando a ellos se les quitó el reino. No tienen reino. Los ojos se le van a abrir durante la gran tribulación, que es exclusivamente para que ellos se tornen al Señor. Entonces, ¿para qué me voy a ir yo a un pueblo que ya se le quitó cuando se nos ha dado a nosotros, los gentiles? Y no tienen ni que hablar hebreo ni nada de eso. Sigue hablando tu español o el idioma que hables, porque aquí Jesucristo claramente lo dijo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Para qué quiero irme yo con un grupo que se le quitó el reino? Yo quiero estar con ustedes, los gentiles, a los cuales se les dio el reino. Y será dado a gente con una condición, que produzca los frutos de él, de él. No del reino, de él, del rey. ¿Y cuáles son los frutos del rey? Eso tenemos que verlo. Porque Jesucristo dijo, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿Y qué es lo que recibimos de gracia? Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos. Esos son frutos de Él. Él es el que lo puede hacer. Entonces, la iglesia de Jesucristo es una nación. Es una nación en sí misma. Eso nos debe hablar volúmenes, porque Pedro dice que somos una nación constituida, que tiene su constitución, pero no es dirigida por un presidente, es dirigida por un rey. Y esta nación tiene un cuerpo legislativo que se conoce como la iglesia, que está en cada ciudad donde se invoca el nombre del rey. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Vino y se manifiesta en carne. ¿Con qué propósito? De venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El reino. El hombre perdió el reino. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo, no el que se había perdido, sino lo que se había perdido, y lo que se perdió fue un reino. Por eso lo que él primero comienza a anunciar es el reino. ¿Por qué? Porque él viene a declararle la guerra al enemigo y a decir, yo he venido a recuperar lo que el primer Adán perdió. Y ahora nos lo ha dado a nosotros. Entonces viene Pedro y nos revela, creo que es en su primera carta 2:9, aquí está, mas vosotros, ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, linaje, ¿por qué? Porque traen la descendencia de Cristo, porque traen la sangre de Cristo, porque son la familia de su nombre. Nación santa, ahí está. Dios siempre dijo, yo quiero una nación, pero una nación conformada por reyes y sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes o anuncien el fruto de Él, que os llamó de las tinieblas del otro reino al reino de la luz, de su luz admirable. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a desperdiciar algo tan poderoso y no participar de este misterio que es la iglesia, que está conformada por gentiles y por judíos, a quien el Señor está llamando para que lo representen a Él
aquí en la tierra. Esta no es una nueva revelación, lo que yo estoy hablando ahorita, solamente que se está descubriendo ahora porque Dios necesita gente de reino, porque ¿cómo vamos a predicar el evangelio del reino si no lo entendemos? Allá no vamos a ir otra vez a predicar el evangelio de la salvación. Vean, déjenme decirles algo y medítelo con calma, medítelo con calma. Si nosotros seguimos predicando el evangelio de la salvación, vamos a seguir predicando el bautismo del Mar Rojo. El bautismo del Mar Rojo es un pueblo que sale de Egipto, fueron bautizados en las aguas y pasan al desierto. No pasaron a la tierra de promesa, pasaron al desierto. Pero cuando viene Jesús, Él no fue bautizado en el Mar Rojo. Jesús fue bautizado en el río Jordán. El río Jordán es lo que se abre para que entres a tierra de promesa. Entonces necesitamos bautizar gente ahora que no solo salga de Egipto para vivir una vida de desierto hasta que Cristo venga, sino que necesitamos gente que reciba el bautismo de Jesús, donde cada uno de los que bauticemos la voz se le oiga y diga: este es mi hijo amado, entró alguien que me va a representar y tengo complacencia. Jesús fue bautizado en el río Jordán porque inmediatamente Él entró a manifestar reino. Y recuerde que el bautismo del cual habló Jesús con Nicodemo fue para ver y entrar al reino. Entonces ser salvo es parte del paquete. Eso va incluido ahí. Pero realmente el objetivo primordial del bautismo, si lo entendemos, es para que de ahí salgan reyes y sacerdotes, que Dios diga: estos son mis hijos amados. Y si somos hijos de un rey, entonces los hijos tienen que ser reyes también. Jesús entró de una vez, rompió el río Jordán y dijo: es necesario que se obre toda justicia, bautízame, porque yo tengo que romper. Y si ustedes notan que cuando se abre el río Jordán, inmediatamente se entran a promesas. La media tribu de Dan, que no cruzaron el río Jordán, sino que se quedaron de este lado, ¿en qué terminan? Los que no entran a tierra de promesa, es decir, los que no entienden reino, los que no son bautizados para entrar al reino. Mire la historia de la media tribu de Dan. La media tribu de Dan, que no entraron a la tierra de promesa, sino que se quedaron allá, inicialmente se quedaron cuidando ovejas, pero cuando Jesús, en un acto de misericordia, los visita, los encuentra con un endemoniado que no podían dominar. No, la tribu de Gad, se quedan la media tribu de Gad al otro lado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? En un acto cruza para encontrarlos, se encuentra un endemoniado, el famoso endemoniado de Gadara, que estaba poseído por 6,000 demonios, y ya no están cuidando ovejas, están cuidando animales inmundos. ¿Por qué? Porque se metieron en un acto de cerdos que estaban cuidando los de Gadara. Ay, Señor Jesús. Espero que me esté explicando, amados. La imagen está congelada, pero la voz sigue. Así que siga. ¿Cómo así? Siga. Entonces, vea que cada vez que hablo de reino se me congela la imagen y de todo eso. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Entonces, ustedes necesitan entender eso. Si yo no tengo el bautismo de Jesús, que es para entrar al reino, me voy a quedar al otro lado con los gadarenos y diciéndole a Jesús: vete de nosotros, porque nos hiciste perder el negocio, porque todos los cerdos se tiraron por un precipicio. ¿Ah? Ya se congeló. Entonces, yo no puedo permitir quedarme allá atrapado cuidando cerdos, que ese es el destino del hijo que abandonó su casa, ¿se acuerdan?
El hijo pródigo, cuando abandonó su casa, ¿dónde terminó? Cuidando cerdos. Cuando volvió en sí, regresó a su padre, es decir, cuando cruzó el Jordán, se metió al reino y lo esperaba una fiesta. Entonces, toda iglesia que cruce el Jordán, que entienda reino, va a entrar a tierra de promesa, tierra de distribución de tierras, tierra de conquista. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado manejando? Aspectos del reino, y cada denominación se apodera de un aspecto. Cuando es un todo, porque esto es un diamante. Pero nos hemos quedado embelesados, por ejemplo, en los movimientos de salvación, los movimientos de sanidad, los movimientos de santidad, los movimientos de palabra de fe, los movimientos de lenguas, los movimientos de los dones carismáticos, y cada quien manejando un aspecto, y creemos que ya con ese aspecto lo tenemos todo. Alguien escribió un libro, voy a ver si encuentro el nombre de ese libro, y me estoy adelantando aquí a algo que iba a presentar más, bueno, lo voy a dejar para otra ocasión. Pero en fin, entonces, todo eso son diferentes aspectos de gente que cruzó el Mar Rojo, pero está en desierto, en una provisión de misericordia diaria, pero no en abundancia de todo lo que Dios tiene. Y terminan entonces manejando sistemas como el hijo pródigo, porque están fuera de su casa, están fuera de ubicación. Son diferentes aspectos del reino, pero no es el reino. El reino es un paquete completo. Pero se llegó el tiempo de que recibamos el reino y lo administremos como Dios lo ha establecido. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos anunciar y predicar en este tiempo? Sea hecha en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Quiero ver en la tierra lo que se hace en el cielo. Quiero que en la tierra se opere como se opera en el cielo. Y el conducto para bajarlo del cielo a la tierra tiene que ser el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la que tiene su cabeza en el cielo. Cuando usted es parte de una denominación que tiene su cabeza en una sede, hasta ahí llegas. Es un tope. No importa dónde la tienes, si es en Roma, si es en cualquier lugar donde la tengas la sede, ahí está la cabeza de esa sede y hasta ahí llegó ese movimiento. Donde usted oiga, ahí está mi sede, ahí hasta ahí llegó todo lo que usted... Pero para poder que se haga la voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, se necesita un cuerpo en la tierra que tenga su cabeza en el cielo. Y yo solamente conozco una institución que se maneja así, y es el cuerpo de Cristo. Por eso yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es la única que tiene la capacidad de manifestar a Cristo. Ustedes saben lo que es un árbol, hermano, porque dice la Biblia que hemos sido llamados árboles de justicia. ¿Usted sabe lo que es un árbol? Un árbol es una semilla manifestada. Una semilla que brotó y se convirtió en un árbol, pero trae la esencia de la semilla de donde brotó el árbol. Eso es todo. El árbol es una semilla manifestada. Y la iglesia de Jesucristo es la manifestación de Cristo, que es la simiente. Entonces nosotros somos la extensión, la manifestación visible, grande, de esa semilla que fue sembrada. Y duró 3 días sembrado para que de ahí brotara este árbol que se conoce como la iglesia de Jesucristo, para que la esencia, las cualidades de la semilla estén en nosotros. Lo mismo que tiene la semilla la debe tener también el árbol. El poder que tenía Cristo tiene que estar en nosotros. Con razón que Cristo dice: mayores obras el árbol que yo he hecho
vosotros haréis, porque yo soy la semilla, yo soy el fundador de este movimiento. Y las mismas características que tengo yo la debe tener la iglesia. Pero uno va a muchas iglesias donde no hay nada que ver con la semilla que es Cristo. Usted no encuentra las características de Cristo ahí. No hay el poder de Cristo, no se manifiesta se manifiestan tradiciones, se manifiesta de todo. Y cuando alguien no manifiesta a Cristo o lo que es del cielo aquí en la tierra, no puede ser validado. Entonces, hay una cantidad de cristianos que para nada son influencia aquí en la tierra porque no tienen reino. Ahí van, donde el mundo vaya, allá van ellos. Lo que el mundo diga, allá se mueven ellos. No son una contracultura. Cuando la verdadera iglesia de Jesucristo es una contracultura que no se somete a todos los vaivenes del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque somos gente de influencia. ¿Dónde está la gente de influencia? Aún lugares donde hay mega iglesias, pero no participan en nada de las decisiones de la nación donde viven o de la ciudad donde viven. Eso no es iglesia. Es sencillamente una mega congregación. Porque si no tiene influencia en la ciudad, entonces no es realmente una representación del reino. Y debemos tener celo por eso, porque ese es el propósito del Señor. Muchos lugares, muchas naciones han tenido grandes avivamientos. Y ahora, ¿qué es lo que están viviendo? En una era post-cristiana. ¿Por qué? Porque el avivamiento afectó un número reducido de personas, pero no afectó para nada a la nación donde ese avivamiento se dio. Entonces lo que necesitamos es un movimiento del reino. Y yo alabo a Dios porque Dios está abriendo nuestros ojos. Mire, una de las cosas que nos deben preocupar seriamente es por qué la mayoría de los cristianos son gente pobre. Y yo sé que ya perdí casi la mitad de los que me estaban oyendo, porque no entienden estas cosas ni les interesa. Pero pregúntese eso, ¿por qué la mayoría de los que dicen ser cristianos son gente pobre? ¿Por qué el mensaje que han recibido no los saca de la pobreza para ser efectivos en la ciudad donde están? ¿Por qué muchos cristianos enfermos, totalmente privados de salud? Porque no se ha entendido reino. Jesucristo, con un grupo diminuto, 12 que llamó apóstoles, más Pablo y Bernabé, voltearon el mundo conocido de aquel entonces, de tal manera que estaban bajo un sistema anticristo como era el Imperio Romano y lo doblegaron con el transcurso del tiempo. Examine usted la historia y se va a dar cuenta. Entonces necesitamos que de una forma emergente o de emergencia más bien, la iglesia entre en este entendido. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados para afectar las naciones de la tierra. Nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Somos las manos de Dios en la tierra. Somos los pies de Dios en la tierra. Mire usted, por ejemplo, las 7 iglesias que aparecen ahí en el libro de Revelación. No existen ahora, lo único que hay son sus ruinas en el Asia Menor. Perdieron influencia. ¿Sabe por qué perdieron influencia? Porque perdieron reino. Y ahora no son más que ruinas de lo que fue. Usted vaya y no existe ni una sola de esas 7 iglesias. Porque no retuvieron lo que se les había dado. El Señor dijo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estaba hablando de reino. Entonces perdieron lo que tenían, perdieron el reino y por lo tanto perdieron la corona. Y así hay una cantidad de aleluyas
que estamos desapareciendo de la faz de la tierra, que no importa nada si cerramos el templo o no, porque no significamos nada para las naciones de la tierra. Entonces es serio esto, hay que estudiarlo, hay que meterle ganas a esto. Históricamente podemos encontrar la desaparición de lugares donde la iglesia tuvo avivamientos, pero que ya no existen, incluyendo las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Por qué? Porque hemos estado ocupadísimos haciendo convertidos, pero hemos fallado en hacer discípulos de las naciones. Hemos estado interesados en esos resultados de cuántos convertimos, pero hemos estado perdiendo las naciones. Cuando el libro de Apocalipsis tiene un objetivo, y es revelar a Jesucristo como Rey y como el que se toma las naciones. Y ahorita no tengo el tiempo para hablarnos de eso. Entonces, si no hacemos una corrección, si no ocupamos la posición que nosotros tenemos de verdad, seremos irrelevantes, insignificantes, porque si la sal pierde su sabor, es pisoteada por los hombres. El mensaje que le llega a la gente hoy en día, a gente de gobierno, a empresarios, a educadores, gente que ocupan posiciones de influencia en la sociedad, es el evangelio del reino. Ningún otro mensaje. Crea que se lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Yo no he visto nada que impacte más el oído de gente que está metido allá en esferas de influencia que el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino viene acompañado de 4 elementos que no lo tiene ningún otro evangelio. ¿Sabía usted eso? 4 elementos tiene el evangelio del reino, y esos 4 elementos no lo tiene ningún otro evangelio. Entonces hay que meterle ganas a esto. Ahora, Jesús en Mateo 16, 18 dijo: sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre mi identidad como rey, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no del infierno, porque Satanás no tiene dominio sobre el infierno. Eso es sencillamente una historia que se inventó un escritor. El infierno, el que tiene el control del infierno es Dios. Satanás lo que tiene es el control del Hades, del inframundo, del mundo de las tinieblas, del reino de abajo, del oculto, de la oscuridad. Entonces, el inframundo, todo lo que gesta el enemigo en su centro operativo, no puede prevalecer contra la iglesia, porque ya el rey de esta iglesia, el rey del reino, le dio en la cabeza al líder principal del reino de las tinieblas. Entonces nosotros operamos desde una posición de más que vencedores. No puede. Y esa es nuestra herencia, que se nos ha entregado un enemigo derrotado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo no quiero que perdamos relevancia, porque la pregunta que yo me hago es: Señor, ¿por qué todavía estamos en este mundo? ¿Por qué no nos has llevado? ¿Por qué todavía estamos aquí? No, es que Él está esperando algo, es que se predique este evangelio del reino. ¿Quién más lo va a predicar sino nosotros? Y entonces vendrá el fin. Mire que la Biblia dice que Él está sentado, que por cierto es uno de los versículos que más aparece 7 veces en la Escritura, que Él está sentado. ¿Hasta qué? Sentado. O sea que Él no se para venir hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
7 veces aparece esa profecía. Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Entonces, hasta que este evangelio del reino no sea predicado en todas las naciones como testimonio para todas las naciones, entonces Él no se va a parar y va a venir por su iglesia. Usted, amado, querido, es un ciudadano del reino. Usted es un representante, es más, usted es un embajador del reino. Usted es el que tiene poder para activar los poderes del reino en el nombre del Señor, no para hacer producciones los domingos allá en un templo, sino para manifestarlo toda la semana. Mire, por ejemplo, el poder que tiene la Iglesia de Jesucristo. Ayer cité al Ministerio de Inglés para tener una oración de urgencia por el mandato que tienen muchos maestros que tienen que obligatoriamente ponerse la vacuna. Y apenas ayer los reuní y dije, vamos a orar. ¿Con qué noticia amanecimos hoy? Un correo electrónico para todos los maestros del estado de California. No vamos a exigir la vacuna para los maestros porque ya muchos iban a salirse de las escuelas y ese no es el tema que yo quiero hablar ahora, de vacuna o no. Lo que estoy hablando es que hay un gran sector del cuerpo educativo que no se lo quieren poner y anoche apenas hicimos la oración y ya esta mañana amanecimos con la noticia, no se la tienen que poner. ¿Ah? Aleluya. Dime si no hay poder en la iglesia. Entonces, mire algo maravilloso que les quiero leer en Lucas capítulo 12, versículo 23. Yo lo que hoy les estoy abriendo es el apetito para este tema, pero lo vamos a manejar a profundidad porque esto es una elegancia para que se nos sea revelado. En Lucas 12, 32 dice la palabra, Jesucristo hablando: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces aquí el asunto no es si eres manada pequeña o no. Porque muchos se han quedado, somos manada pequeña. Ah, sí, ¿qué de lo otro? Manada pequeña que tiene el reino. Entonces en reino somos grandes. Y debido a que se nos ha dado el reino, no debemos tener temor, porque el reino garantiza 4 poderes: justicia, paz y gozo y poder. Entonces, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, que es el Rey, le ha placido, o sea, se ha deleitado. Es un gozo para Él darnos el reino. Vamos a leer otro versículo acá, no muy lejos de ahí, el 29. Lucas 22, 29. Vamos a verlo. Ay, yo espero que el pueblo de Dios se goce con estas cosas. Porque si el Padre se deleita dándonos el reino, ¿cómo no nos vamos a deleitar nosotros recibiéndolo? ¿Ah? A Él le ha placido. ¿Tienes tú ese mismo placer? 29 dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ya está asignado, no lo va a asignar, ya está asignado. Tú tienes una asignación de reino. Repítelo y escríbelo ahí, por favor. Yo tengo asignación de reino, Jesús lo dijo. Yo pues os asigno un reino, esa es mi asignación. El reino es mi asignación. Porque una nación, un pueblo, escúcheme bien, es tan bueno como aquellos que lo administren. Usted no puede esperar
que una nación sea bien administrada por hombres impíos, sobre los cuales la iglesia no tiene influencia. Si no tenemos el oído de ellos, pero sí los chamanes, sí los brujos, los hechiceros, los santeros, pero nosotros no, ¿cómo van a gobernar esos hombres impíos tu nación y la mía? Por eso uno viaja por tantos países y la queja es que este gobernante, este presidente, y quieren subir otro peor. Dejan un demócrata por subir un socialista pensando que ahí está el secreto. No, el secreto es que la iglesia ocupe su lugar y agarre el oído del gobernante y lo influencie. Nosotros debemos tener influencia espiritual, natural, política y económica si logramos tener el oído de los dirigentes. Nosotros somos los únicos que podemos tener esa influencia. ¿Qué le va a decir un chamán a un presidente? Un brujo, un santero, sacrificándole ahí animales y bañándolos en sangre. ¿Qué consejo le puede dar Satanás a un presidente? Dígame, a un congreso. Pero un hombre justo, un siervo, una sierva de Dios, con legalidad de reino, tiene mandato. Por eso es que en la Biblia los profetas eran gente de influencia, tenían el oído de los reyes. Y cuando un rey dejaba de oír a un profeta y lo mandaba al pozo, como sucedió con Jeremías, inmediatamente la nación se iba a pique y ahí venían galopando los ejércitos extranjeros para llevárselos. Porque los profetas eran, mire, Pablo, ¿quién es? El apóstol a los gentiles. ¿Para qué lo escogió Dios? He aquí instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. ¿A quién? A gentiles, a reyes y a judíos. Pero se nos olvidó que Pablo fue escogido para llevar su nombre a reyes. A reyes. Esa era su asignación, no solo a judíos y a gentiles, a reyes. ¿Dónde estamos los ministros que le hablamos a reyes? A alcaldes, a gobernadores, a congresistas, a senadores, a diputados. ¿Dónde estamos? Yo quisiera que se le levantara el celo de Dios en este momento sobre su vida y diga, yo me voy a convertir en uno de esos influenciadores. Por eso, escúchame bien, no solamente puede ser influenciador un apóstol Pablo, también una muchacha de servicio puede decirle a un general Naamán, hay profeta en Israel, él tiene la medicina para ti. Se convirtió en una influenciadora de influenciador. Eso es lo que Dios nos está llamando, a ser influenciadores de influenciadores. La iglesia necesita recuperar la influencia. Si usted no lo puede, eduque sus jóvenes para que lo hagan. Pero tienen que ser formados con ese propósito. Te vamos a infiltrar allá. Te vas a meter allá. Te le vas a pegar y cuando oigan la gracia que sale de tu boca porque tienes el Espíritu Santo, van a dejar de oír al brujo y te van a oír a ti. Cuando ores por ellos, cuando estén en angustia. Mire, ahorita mismo estoy recibiendo mensajes de la alcaldía de Arboletes. Todos los días me llegan mensajes de la alcaldía de Arboletes. ¿Por qué? Porque según esto, la represa se tiene que llenar a 9 metros. Según me dijo el pastor, estaba totalmente seca. Pero fui porque soy árbol conectado a la semilla y declaré, va a llover en este lugar y se acaba la sequía, porque es la petición que tenía. A la mañana siguiente llovió, no ha parado de llover y ya va cerca a 5 metros. ¿Cuánto les falta? 4. Y ayer me mandaron la foto, está inundado eso ahí de agua.
¿Por qué? Porque tenemos poder, hombre. Si Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras, oró y cerró los cielos por 3 años y medio y volvió y oró y abrió los cielos, y eso aparece en el Nuevo Testamento, ¿por qué no vamos nosotros a tomarnos esa promesa y romper los cielos donde hay sequía? ¿Ah? El brujo no tiene poder para hacerlo. Tienen poder para cerrar, pero no tienen poder para abrir. Entonces yo estoy emocionado con este tema, porque estamos entendiendo por las Santas Escrituras algo que Dios ha estado estableciendo en este momento. Yo no estoy hablando de destronar gobierno, yo no estoy hablando de tomarnos sistemas geopolíticos, no se equivoque conmigo, ni tomarnos los sistemas del mundo, eso es dominionismo. Yo estoy hablando de dominio, no de dominionismo. Yo no estoy hablando de ir a meternos a tomar los edificios o a tomar las armas y todo eso, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Yo lo que estoy hablando es que se levanten hombres y mujeres de influencia. Hombres y mujeres que mueven el cielo y lo traen aquí a la tierra. Hombres y mujeres de reino que conocen su asignación para ponerse por encima de los reinos de este mundo y decirle a los sistemas malvados: ustedes no pueden seguir adelante mientras haya un representante del reino que te ponga un alto en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que dice Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39. Estoy hablando con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tan emocionado que hasta se me está perdiendo aquí. Mire lo que dice Deuteronomio 4:39. Dice: aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende y reflexiona sobre esto. Él no es solo Dios arriba en el cielo, Él es Dios también aquí abajo en la tierra. Y esto lo tenemos que aprender, tenemos que reflexionarlo en el corazón y decir: yo lo creo y lo pongo por obra en el nombre de Jesús, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro. Es decir, que el que manda aquí es Él. Y yo estoy como un representante del que manda, del que gobierna. Vamos a ver acá qué dice Josué en el nombre de Jesucristo. Josué capítulo 2, versículo 11. Ya necesitamos comenzar a bautizar gente estilo Jordán, no estilo Mar Muerto, o el Mar Rojo, perdón. Josué 2:11, ¿qué dice? Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Eso es lo que dijeron los que estaban en la tierra de Canaán cuando vieron el poderío que traía Josué y esa nación que habían salido de Egipto, pero que ahora ya habían cruzado el Jordán. Esos no eran los que habían salido temerosos de allá de Egipto. Ahora era un pueblo formado en el desierto, eran ejércitos en orden que venían cruzando y abriendo el mar con el arca de Dios, porque recuerde que cuando cruzaron el Mar Rojo, lo cruzaron por la vara de Moisés, pero cuando cruzaron el río Jordán, lo cruzaron con la gloria, porque la llevaban en los hombros. Ese es el pueblo de ahora, el pueblo que es portadora de la gloria, que cuando pisa, cuando pone la planta de sus pies, se abre todo. Entonces el pueblo estaba horrorizado, los que estaban viendo ese gran mover de ese ejército, y dijeron: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo se dieron cuenta que Él era Dios
arriba en los cielos, porque lo vieron manifestado en la tierra a través de su pueblo. Sea hecha en la tierra tu voluntad, como se hace en el cielo. Y para que la gente se quede con los ojos abiertos, tiene que haber un pueblo que marcha como ejércitos en orden, que no echa paso atrás por nada, porque somos como leones enhiestos, que estamos listos para dar el brinco de conquista en el nombre del Señor. Toda cobardía se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a soltarles una promesa y con esto los voy dejando. Una promesa en el nombre de Jesús. Y les voy a decir en un momento cuál es la escritura más poderosa para este tiempo que estamos viviendo. Y usted me va a hacer un favor, los que me están oyendo. La va a escribir con su propia mano y la va a pegar en la pared. Y todos los días usted va a decir: yo me apropio de esa palabra, porque es para este tiempo. Ahorita se las doy, pero primero déjenme darles esta. Mire lo que dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Hay algo nuevo que necesitamos, no atrios viejos, el atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de vuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Será que Josafat sabía más que nosotros? Él no dijo lo va a tener en el milenio. Josafat dijo: lo tienes ahora. El Dios nuestro tiene poder ahorita, ya. Pero para eso se necesita atrio nuevo, una nueva línea de pensamiento. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Ah? ¿Cómo que Josafat nos va a ganar en revelación, hermano, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo? Mire lo que dice el Salmo 103. Salmo 103 en el nombre de Jesucristo. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No que va a dominar ya, ahorita, en este momento. ¿El que se levanta ahorita del reino de las tinieblas? ¿No tenemos nosotros promesa por nuestro padre Abraham? ¿No está él sentado en el trono y que él domina sobre todos? ¿Ah? Entonces no podemos bajar desde arriba algo que necesitemos aquí en la tierra, en nuestra ciudad, en nuestro país. No podremos frenar al anticristo mismo cuando Pablo ya dijo que hay el quien al presente lo detiene hasta que sea removido. ¿Quién es el que lo detiene? La iglesia de Jesucristo. Les leo más. Repito, estoy abriendo el apetito para ver si se interesan en acompañarme en una serie de 12 lecciones sobre el reino. Daniel 4:17 dice: la sentencia, oiga esto, la sentencia es un edicto dado en una corte legal y dice: es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Son términos legales. Sentencia, resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, ¿quién determina todo? Los vigilantes, los intercesores.
los que se levantan de madrugada y están como vigilantes, porque hay tres tipos diferentes de vigilantes o de atalayas. El atalaya sobre el muro, el atalaya que está viendo que no se bajen los recursos y el atalaya que no permite los ladrones dentro de la ciudad. Necesitamos atalayas, necesitamos los vigilantes que conocen lo que Dios está haciendo en este tiempo, porque somos los que podemos dar sentencia y decreto. No es el decreto de Dios, es el decreto de los vigilantes, de los que guardan las vigilias de la noche. Así que no me venga usted a ignorar a las hermanas que se levantan a las 3 de la mañana a pensar, 4 o 5, pensar que están perdiendo el tiempo ahí, ni tampoco se levantan las vigilantes para orar por el gato y por el perro, sino para traer decretos, para hacer resoluciones espirituales sobre la ciudad, para declarar inoperante todo mandato de cualquier gobernador. Por eso anoche nos reunimos como iglesia y declaramos y decretamos ese decreto de Newsom de quererle poner vacuna a todos nuestros niños innecesariamente, que no es más que una fórmula de transhumanismo. No lo vamos a permitir. Y los vigilantes lo decretamos en el nombre de Jesús. Y usted va a ver los resultados. Vamos a leer a ver si esto aparece, si hay algo que aparezca en el libro de los Hechos. Porque algunos pues eso es el Antiguo Testamento. Vamos a ver si esto se pasa, si esto es algo que compone todo el canon de la Escritura o es solo por allá del Antiguo. 2:43, la inauguración de la iglesia. ¿Y qué dice? 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, que lo que sucede dentro de la iglesia debe sacudir a los que están afuera. Debe ser notorio en los que están afuera. Dice que vino, según la palabra, temor a toda persona. Porque se dieron cuenta que se levantaron los representantes del reino, que estaban conectados con el que el mismo Pedro dijo, a ese que vosotros crucificáis, Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Es el que tiene todo el poder. Entonces, ¿cuál es el ejemplo nuestro a seguir en este tiempo? El ejemplo de José. José no destronó a Faraón, pero lo movía. Aquí no sucede nada sino por la palabra de este hombre. Después de mi persona, el que manda aquí es él. Y así como se me postran a mí, se le postran a él. Se convirtió José en el administrador. Faraón no movía ni una uña sin que José lo aprobara. ¿Cuándo vino el suplicio sobre la nación? Que ahí se formaron como nación. Cuando se levantó un faraón que no conocía a José. Es cuando vino el látigo sobre el pueblo. Cuando dejó de haber un representante del reino en Egipto, el pueblo comenzó a sufrir. Y cuando tenemos iglesias que no son de reino, entonces llevamos el del bulto con todas las leyes y todo lo que se está formando. Pero mientras José estaba vivo, el faraón le tenía que obedecer. Daniel no tumbó a los reyes a los cuales sirvió, pero los manejaba con el dedo, porque era el único que tenía la capacidad para interpretarles los sueños y darles consejos sabios. Tenía el oído de Nabucodonosor, el oído de Darío. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Que lo que Dios quiere hacer es soltar sabiduría, autoridad e inteligencia sobre su pueblo. Que reconozcamos que el Dios que adoramos en el cielo, Él tiene poder sobre la tierra.
Necesitamos administradores, lo voy a repetir otra vez. Necesitamos administradores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y hay momentos donde como iglesia de Jesucristo, si vemos que hay un Herodes que quiere estar matando y poniéndole tropiezo al pueblo de Dios, orar para que el mismo ángel que liberó a Pedro de la cárcel descienda y le ponga el dedo encima y se engusanen. Y eso no es Antiguo Testamento, queridos, eso está en el libro de los Hechos. Mientras aún hablaba, se engusanó todo y fue comido de gusanos, porque la iglesia de Jesucristo, cuidado, tiene poder también y tienes autoridad. Cuando hay un opositor, cuando hay alguien que está ahí levantado trayendo leyes injustas sobre el pueblo de Dios, podemos levantarnos en oración y con autoridad decretar en el nombre de Jesús, por guianza del Espíritu Santo, se cesa ese mal gobierno, porque la iglesia de Jesucristo tiene poder y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, que se levanten los Josés, que se levanten los Daniel, que se levanten las Esther, que pueden quitar una sentencia de muerte contra toda una nación y cambiarla por una fiesta de júbilo. Todas esas reglas y todas esas leyes tienen que ser revocadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, ¿sabían ustedes que durante el tiempo de la iglesia del primer siglo, toda la nación de Turquía y Siria eran cristianos? La religión musulmana no existía en ese tiempo. Eso fue posterior. Y ahora, ¿qué encontramos en Turquía y en Siria? Que casi es algo que está en estado de extinción y ahora son países musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no retuvieron, según la advertencia del dueño de la iglesia, lo que tenían y perdieron la corona. Iglesia de Jesucristo, retén lo que tienes, retén esta revelación de que somos reyes y sacerdotes para que no venga el enemigo y nos quite la corona. Muchas congregaciones operando sin corona. Muchas congregaciones que no representan nada en la arena de las naciones, cuando el propósito es: mi casa, casa de oración será llamada para las naciones, pero la han convertido en una cueva de ladrones. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la... O sea, el proyecto del Señor para nosotros son las naciones. Por eso alababa a Dios, porque estaba hablando con dos mujeres de Dios hace poco y me decían que se han abierto en las redes sociales a predicar el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que han descubierto? Gente de todas las naciones conectándose. ¿Por qué? Porque esa es la encomienda profética para este tiempo. Y ahí se ponen, y miles de mujeres las están siguiendo. Y yo sospecho que hasta los hombres por ahí se arriman y oyen también. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con el mandato y no están limitadas a la congregación del lugar donde viven, sino que a través de las redes sociales están predicando y están dimensionándose. Mire el caso mío, he estado hablando aquí por las redes sociales y alguien me estuvo escuchando desde España, ya vamos a abrir en las Islas Canarias. Alguien me está escuchando desde Tucson, Arizona, ya vamos a abrir en Tucson, Arizona. Ya vamos a abrir congregación en Houston, vamos a abrir congregación en Dallas Forward y en muchos otros lugares donde me están llamando. No voy abasto. ¿Por qué? Porque el objetivo del Señor son las naciones. Entonces necesitamos administrar como iglesia de Jesucristo estos bienes. Yo quisiera hablarles más, queridos, pero ya el tiempo se me acabó. Yo creo que debemos
compartir un tema serio entre todos nosotros, y es este: ¿cómo podemos alcanzar al mundo? Porque este poder es para el mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el dueño de esto. Toda potestad. ¿Para qué? Para que vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar las naciones? Bueno, para poder conquistar las naciones de la tierra, primero necesitamos identificar de qué están constituidas, cómo operan las naciones, cómo operan los pueblos, cómo operan las ciudades. ¿Quiere usted saber cómo operan las ciudades? Váyase al centro de su ciudad y mire alrededor. Por ejemplo, en mi país, aún en México también, va uno a la plaza pública central, parque central del pueblo, y ahí usted ve los poderes que manejan su ciudad. Ahí está el banco, está la escuela, está la iglesia popular, están los negociantes. Hello, esos son los poderes, es el centro de operación de tu ciudad. Si usted no entiende cómo opera la ciudad, ¿cómo te la vas a ganar? Hemos ido por las orillitas, cuando tenemos que tirarles al centro y irnos allá. Y usted sabe que la mayoría de las ciudades en la plaza pública está construido de tal forma que son pistas de aterrizaje para demonios y se mira satelitalmente. Están hechos en formas que atraen al enemigo para que aterricen sobre la ciudad. Y luego, si miras alrededor de los lugares altos, allá están las imágenes velando para mantener subyugada todo el pueblo o la ciudad donde tú vives. Y muchos de nosotros nos subimos a esos montes para usarlos como mirador. Vamos a subir al Cerro de las Cruces, vamos a subir al Cerro del Cristo, vamos a subir al Cerro de la Virgen del Fátima para mirar la ciudad. No, hombre, súbete para que derribes esa potestad y te la tomes en el nombre de Jesús, te tomes tu ciudad, porque alguien la encaramó allá para dominarla. Bendito sea Dios. Entonces vete al centro de tu ciudad y mira las esferas de gobierno. ¿Qué es lo que domina tu ciudad? Ahí está el médico, la medicina, ahí están las oficinas principales de todo lo que gobierna tu ciudad. Entonces necesitamos tomarnos esas áreas de influencia. ¿Saben ustedes que Jesucristo nunca habló de iglesia? Jesucristo habló de eclesia, un término griego, que es un término totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como iglesia. Eclesia en el idioma griego es un cuerpo de gobierno que representa un reino. Ahora es llamada iglesia. El Espíritu Santo es el gobernador de la iglesia. Y todos nosotros tenemos que levantarnos y dirigirla a través de oraciones de mandato y de decreto para poder gobernar sobre la región donde estamos y hacer cambios extremos en el área donde estamos. Mire, hermanos, les voy a decir esto en el nombre de Jesús y quiero que hagan la prueba, quiero que la hagan. Váyase a un lugar donde haya un anuncio que diga: aquí leemos cartas, aquí te leemos la suerte. Eso que llaman psíquicos. Párate enfrente y reprende y di: en el nombre de Jesús yo doy orden de desalojo. Pero primero tienes que tener tu identidad, tienes que tener tu herencia, tienes que tener tu equipamiento. Porque vas a enfrentarte y vas a ordenar en el nombre de Jesús: yo ordeno que te cierras. Bruja, te largas de mi territorio. Si el Espíritu Santo te inspira por esta orden que te estoy dando apostólica, vas a ver lo que va a suceder y me vas a contar el testimonio. Porque la bruja opera y pone su anuncio. Imagínate lo que estamos viendo ahora: congregaciones sin rótulo,
y los brujos con rótulo a frente de su casa. ¿Cómo ves? Que no puedo poner rótulo porque no tengo personería jurídica. Pero el brujo sí pone, aquí te leo las cartas, aquí está el psíquico. ¿Tienes problemas? Ven y hazme la consulta. Entonces ya salte de tu edificio en oración y reprende. Toma autoridad en el nombre de Jesús a ver qué pasa. Y me cuentas el testimonio. Voy a leerles este par de escrituras y me voy. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Yo los llamaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, ojo con esta. Viene Jesús y la retoma. Y les voy a dar una revelación ahorita antes de irme y me voy tranquilo. Miren lo que dice Marcos 11, 17. Marcos 11, 17. Jesucristo, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito lo que acabo de leer de Isaías 56? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, ¿para qué tienes ese templo? ¿Para qué abriste las puertas de ese edificio? ¿Como un centro de entretenimiento? ¿O es una casa de oración para combatir lo que está sucediendo en las naciones y reclamarlas para Dios, porque será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, es decir, haciendo de todo menos lo que los llamé a hacer. Mire la escritura de la cual debemos apoderarnos, y es la que quiero que escribas con tu puño y letra, en el nombre del Señor. Y la declaro sobre todos los que me están oyendo ahora en el nombre de Jesucristo. Levántate. Esa palabra ahí, levántate, es una orden de llamado a las armas. Levántate, como decirle a un ejército, tocar la diana a las 5 de la mañana. Levántense, o un toque de alarma. Tomen las armas. Esto no es un simulacro, es un llamado a las armas espirituales. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Nosotros somos representantes del reino de la luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, es lo que está sucediendo ahorita. Y oscuridad en las naciones, por todas partes la plaga esta. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, no a la luz de él, a tu luz, porque somos la luz del mundo. Y dice, y andarán las naciones, los que están en tinieblas, confundidos, asustados, deprimidos, estresados, en calamidad, andarán a tu luz, iglesia de Jesucristo. Y los reyes, donde debemos tener influencia, al resplandor de tu nacimiento, cuando nazcas de nuevo, cuando nazcas de verdad del agua y del Espíritu y seas bautizado en el Jordán, para que el Espíritu descienda sobre ti y el cielo diga, este es mi Hijo amado. Cuidado, porque llegó un Hijo del Dios viviente. Entonces quiero que lo escribas a mano, hazme ese favor. Es más, quiero que me mandes captura de pantalla o le tomes una foto y me la mandes por privado y diga, apóstol, aquí la tengo. Y pégala, porque esto van a ser mis versículos hasta que Cristo venga. Yo quiero levantarme, yo quiero resplandecer, yo quiero
declarar que sobre mí ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Porque este mundo en tinieblas va a haber un remanente lleno de gloria, lleno de luz, que vosotros sois la luz del mundo. Entonces las naciones van a andar a la luz de los hijos de Dios, no en las tinieblas, van a andar bajo nuestra luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento, de gente de reino, de gente que se levanta como matadores de gigantes. Entonces todo esto Dios lo va a hacer antes de que venga el arrebatamiento. Dios está levantando porque si no ya Cristo hubiera venido. Pero mi pregunta es esta: usted que anhela que Cristo venga ya, ven Señor, ya. Pregunto, ¿todos tus familiares se irían en el arrebatamiento? ¿Todos tus seres queridos? ¿Toda la gente que te importa? ¿Tus vecinos, tus compañeros se irían en el arrebatamiento? Con razón que Jesús no ha venido. ¿Estás predicando el evangelio del reino por todas las naciones? Con razón que Jesús no ha venido. ¿Sí ves? Por eso es que no nos ha llevado, porque todavía tenemos trabajo que hacer aquí. Hasta que los hijos de Dios no tomen su lugar aquí en la tierra, Él no va a venir. Porque es necesario que Él sea retenido en los cielos, dice mi Biblia, hasta que se complete el número de los gentiles. Pero el cielo lo está reteniendo porque la iglesia todavía no ha terminado su trabajo. Mire lo que dice Hechos, y es parte del mensaje del libro de los Hechos, de que tanto nos gusta, Hechos 2, y nos hemos pegado el 38. Pero ¿qué dice también ahí en ese mismo 2? Mire lo que dice 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso de siéntate 7 veces aparece, se los voy a dar porque estoy de buenas ganas ahora. Mateo 22, 44. Marcos 12, 36. Lucas 20, 42 al 43. Hechos 2, 34 a 35. Primera de Corintios 15, 24 y 25. Hebreos 1, 13 y Hebreos 10 del 12 al 13. 7 veces. Número perfecto. Siéntate hasta que. ¿Y quién va a poner todos los enemigos bajo el estrado de sus pies? Dios, a través de su eclesia. Vamos a leer algo más. Me tienen frenado ustedes aquí, amados, pero sé que alguien está orando allá, está recibiendo la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15. Si se interesan en este tema, para yo dar las 12 lecciones, de verdad, si se interesarían en acompañarme, que tengo que preparar introducción y todo mi sistema para darles 12 enseñanzas del reino, pero bien jaladas, con mucha revelación. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces vamos en ese proceso de poner bajo los pies de Jesús todos los reinos de este mundo. Por esa razón la iglesia de Jesucristo tiene la autoridad de poner bajo nuestros pies, bajo la planta de nuestros pies, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies, porque está escrito: todo lo que pise la planta de tu pie es vuestro. Entonces vamos reclamando territorio en el nombre de Jesús, hasta que finalmente podamos decir: está establecido por completo, en el nombre del Señor.
Muy bien, léase Apocalipsis 11:15 y ahí encuentras el propósito del libro de Revelación. 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Para allá vamos. Para allá vamos. Pero desde ahora tenemos que aprender a reinar. Desde ahora tenemos que aprender cómo se maneja todo lo que tiene que ver con gobierno. Muy bien. Entonces eso lo vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Ay, tengo tanto más que quisiera compartirles ahora, pero el tiempo no me lo permite. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Oremos. Padre, la iglesia del primer siglo derribó el poderío demoníaco en el Imperio Romano. Lo derrotó y convirtió el Imperio Romano en el estrado de los pies de Jesús. Pusieron todo un imperio anticristo, pagano, bajo los pies tuyos. El enemigo ha tratado de probar lo contrario, pero la sola nación de Israel es la prueba de que un pueblo que toma su autoridad legal puede liberar todo un territorio y establecerse como nación. Ahí está el vivo ejemplo en la nación de Israel de que sí es posible que se levante un pueblo. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que nosotros nos levantamos como influenciadores. Gente que tiene el poder de reestructurarlo todo. Porque hemos llegado al tiempo de la era apostólica con todas sus características. Primera, una gran manifestación de la sabiduría de Dios y de la autoridad de Dios a través de su pueblo. Dos, que no importa que tanto se incremente la persecución, más creceremos y más avanzaremos. Y tercero, el avance de tu reino en medio de toda persecución. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi perrita terminó ahí diciendo amén. Amados, ¿quiénes están por ahí para saludarlos? Ahí está mi amado Juan Carlos Piedrahíta, extendiendo el reino de Dios en Bogotá. Marlene Martínez, hermana Puerta Suárez de Más Life, Miriam Rendón en Medellín, ahora sí ya la identifico, es parte de las nuestras. Mónica Pérez, amén, hija, te bendigo. Elizabeth Ruedas Amaya, Humberto Meneses, amén. Socorro Sánchez estuvo recibiendo la palabra. Esteban Lara levantando ahí el reino de Dios en México. Gloria al Señor. Y ya con deseos de irlo a visitar a Guadalajara y ¿dónde es el otro sitio? No recuerdo. Aguascalientes, creo, ¿no? Amén. Luceli García Franco, Rodolfo Rosas, qué bendición. José Luis Martínez López, María Villalba, Mau Blanco, amén, del TFA, Tabernáculo Familiar de Adoración, amén. Mi esposa por ahí está diciendo amén. Marlene Martínez, mi amado, ahí por ahí ve a mi amado Julio Lara también. Gloria al Señor. ¿Quién más está por ahí? Mi hermano Domingo, te bendigo. Saludos en el nombre de Jesús. Will Barrios. Entonces todavía no me han dicho si les interesa la serie. 2 lecciones echándole ganas a esto. Vamos a explicar
si le comenzamos a esto de plano, ¿qué significa la iglesia de Jesucristo? ¿Qué diferencia hay entre el evangelio de salvación y el evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? La mentalidad de iglesia versus la mentalidad de reino. ¿Cuál es el propósito de Dios haber creado al hombre? ¿Cómo podemos edificar la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cómo podemos utilizar la autoridad de Dios? ¿Cuál es el poder legislativo del reino? Todo eso. ¿Cuáles son las oraciones de reino? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el sistema de evangelismo de reino? Todo eso lo tenemos que mirar con la ayuda de Dios y ser empoderados a la luz de la palabra. Porque necesitamos regresar al modelo de la iglesia del primer siglo. Una iglesia no fracasada, derrotada, debilitada, sino una iglesia llena de poder. Porque Él viene a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, llena de su gloria, según Isaías 60. Bien, amados, me despido. Un abrazo en el nombre del Señor.